Padre de la creación, revela tu voluntad, levanta un pueblo escogido, que marche en toda nación. La creación anhela que derrames tu poder. Envía tu Santo Espíritu. Padre, desciende hoy, que tu gloria llene este lugar y que fluya de aquí a las naciones, que tu fragancia repose aquí. Al tu rostro contemplar, que tu gloria llene este lugar y que fluya de aquí a las naciones, que tu fragancia repose aquí. Al tu rostro contemplar, que tu gloria llene este lugar y que fluya de aquí a las naciones, que tu fragancia repose aquí. Al tu rostro contemplar, al tu rostro contemplar, al tu rostro contemplar, que tu gloria llene este lugar. Muy buenas noches, amados hermanos. Nuevamente es un gusto, un placer poder compartir con ustedes esta serie de la oración. Y pues nuevamente que Dios abra nuestros corazones y dispongamos todo nuestro corazón para poder oír de Dios. El día de hoy vamos con la oración que por título le puse la oración eficaz y es la número 6. Y esto lo vamos a encontrar en Santiago 5:16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. En este verso se observa o podemos ver que nos habla de la oración eficaz. Primeramente tenemos que comprender que la palabra eficaz significa algo que produce el efecto esperado. Todos cuando oramos esperamos algo, ¿cierto? Estamos esperando que Dios nos responda a nuestra oración, que Dios responda a esa oración que le pedimos, a esta oración de sanidad, de proveernos algo. Todos esperamos eso porque queremos que esa oración se vuelva una oración eficaz, ¿verdad? Que llegue hacia los cielos, que Dios la reciba y que produzca algo. Podemos decir entonces que la oración eficaz es la oración que trae consigo una respuesta de bendición de parte de nuestro Dios para nosotros. También en base al verso que vimos ahorita, podemos sacar otra enseñanza y algo muy importante, que es que si hay oración eficaz, también hay oraciones ineficaces. Es decir, aquellas oraciones que no producen nada, porque una oración eficaz produce algo, esperamos algo, pero una oración ineficaz, o sea, no produce nada, quiere decir que la oración ineficaz son simples palabras que no tienen poder. Y lastimosamente, hermanos, ese tipo de oración la hacemos muchos cristianos.
son oraciones ineficaces, no llegan hacia la presencia de Dios. ¿Sí? Solo son palabras, palabras y palabras y no llegan delante de Dios. No es una oración eficaz. Necesitamos gracia para pedirle a Dios que cuando oremos podamos orar con una oración eficaz. ¿Sí? Sabemos que la base de nuestra relación con Dios es la oración. Por lo tanto, es muy importante que aprendamos por medio de la palabra de nuestro Dios cuáles son las características de la oración eficaz. Y hoy vamos a ver varias características de una oración eficaz, porque el título de nuestra enseñanza de hoy es la oración eficaz. La primera característica de la oración eficaz es una oración que agrada a Dios y la podemos ver en Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios nos declara que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Por lo tanto, podemos decir que la oración eficaz es una oración agradable al Señor, porque es una oración de fe. Una oración eficaz lleva a esa fe, ¿verdad? Entonces, cuando decimos que fue una oración ineficaz, porque no llevaba la suficiente fe y no creímos. Esa oración de fe es una oración que la hicimos confiando en su amor, en su poder y en su fidelidad para con nosotros. No importa si se hace en la iglesia, en tu casa, en el trabajo o mientras caminamos. No importa dónde la hagamos, lo importante es que las palabras de esa oración reflejen la fe que hay en nuestro corazón. Esta es una oración eficaz. Muchas veces, en los momentos de angustia y de dolor, la fe que hay en nuestro corazón, pues no la podemos expresar o no sabemos cómo hacerle. Pero nuestro Dios conoce todo, hermanos. Acuérdense que cuando les comentaba el testimonio en la primera parte, les hablaba de que de que a veces la fe está solo detenida y a veces creemos que la fe solamente está allí como encapsulada, guardada y ahí está y ese es el único nivel de fe. No, esa fe necesita crecer. Y a través del dolor, a través de las angustias, a través de las pruebas que Dios nos pone, esa fe es como se va desarrollando, va creciendo, no se mantiene allí, crece, esa fe crece, hermanos. Entonces, pero hay veces que no podemos expresar nada, porque hay tanta angustia, tanto dolor en nuestra vida, en nuestro corazón, que no sabemos cómo, pero dice que nuestro Dios conoce aún nuestros suspiros. ¿Y dónde vemos eso? ¿Dónde encontramos eso de que Dios conoce nuestros suspiros? En el Salmo 38:39. Dice: Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Dios conoce tus deseos, Él conoce mis deseos, Él conoce tu suspiro, Él conoce mi suspiro. ¿Sí? Y Lamentaciones 3:56 dice: oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. ¿Y qué es un suspiro? Eso es un suspiro, solamente. Y tal vez no dijimos nada, pero Dios conoce nuestro suspiro y Él conoce qué quisimos decir con eso, hermanos. Para Dios no hay nada que se le oculta. Dios todo lo conoce, ¿sí? Él conoce tus suspiros. La segunda característica de la oración eficaz es orar sin dudar. Santiago 1:6-7 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. De acuerdo a este versículo, ¿sí? De que dice que
que pidamos con fe y no dudando nada, la duda entonces se convertiría aquí, o yo lo vería que la duda es pecado. La duda de nuestro corazón ofende y desagrada al Señor, desagrada al corazón del Señor. Pues cuando dudamos, ¿sí? Significa que estamos desconfiando, hermanos. Estamos desconfiando del Señor. Y nuestro Dios, Él es digno de toda nuestra confianza. Y cuando dudamos y oramos sin fe, dudamos de que nuestra oración haya sido escuchada por el Señor, estamos pecando, estamos errando. Estamos yendo hacia el camino incorrecto y no estamos confiando en el Señor, estamos desconfiando de Él, ¿sí? Y Dios es digno de toda nuestra confianza. En este verso nos muestra que la duda la duda vuelve ineficaz nuestra oración. Pues como dice el verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa alguna del Señor. No dudemos, hermanos. A veces oramos y terminamos de orar y decimos, ay, ¿será que Dios sí me escuchó? ¿Será que Dios sí me va a responder? Recordemos que Él nos va a responder a su hora y en su momento. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la duda es uno de los principales obstáculos de nuestras oraciones. Mateo 21:21. Podemos ver esto. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. La única forma, hermanos, de vencer nuestra duda es poder creer en Dios. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que digan los demás, a pesar de nuestros temores, ¿sí? Nosotros debemos confiar en el Señor. Debemos vencer la duda, ¿sí? ¿Y cuál es la forma? La única forma de vencer esa duda es creer en Él, creer en el Señor. Vamos a ver Marcos 9:23. Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Hermanos, tenemos el gran privilegio de tener acceso a Él tan fácilmente. Con nuestra oración es como si marcáramos por teléfono al cielo, pero la línea de Dios es directa, ¿sí? Es como si agarráramos y marcáramos nuestro teléfono, Señor, necesito algo, Señor, estoy ansiosa, Señor, estoy preocupado, necesito esto, aunque sabemos que Él ya lo sabe, pero recordemos que Dios quiere escuchar que se lo pidamos, ¿sí? Y esa es la gran bendición, el gran privilegio que tenemos de tener una línea tan fácil y directa al cielo con el Señor, ¿sí? ¿Y cuál es esa línea directa al cielo con el Señor? Que eso lo encontramos en Jeremías 33:3, que dice, Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él nos da su promesa de que si le llamamos, Él nos responderá, amados hermanos. Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Él te está diciendo, también te dice, clama, pero también te dice que si clamamos, Él nos va a responder. Pero Él no dice que Él nos va a enseñar, ¿sí? Nos va a responder, pero también nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Esa es una gran bendición, un gran privilegio de parte de nuestro Dios. Él nos da su promesa de que si le llamamos, Él nos responderá y nos mostrará más cerca de su reino a través de nuestra oración, a través de entrar a su presencia, a través de pedirle al Señor esas grandes cosas. La tercera característica de la oración eficaz es una oración conforme a la voluntad de Dios. Es una oración conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto, hermanos, es algo verdaderamente muy importante.
pues muchos cristianos solamente nos enfocamos en la fe para orar. Pero este pasaje nos muestra que hay que orar con fe, pero pidiendo por aquellas cosas que van conforme a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad de Dios, Él nos va a recompensar abundantemente. No solamente es pedir, ok, ya tengo la fe, ya oré, hice una oración eficaz. Sí, pero también dice que tengo que pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Tengo que pedir una oración que cumpla estos requisitos para que pueda ser esa oración eficaz. Y cuando cumplimos su voluntad, entonces somos bendecidos, somos recompensados por Dios abundantemente. Necesitamos darnos cuenta, amado, que la oración es el privilegio más grande que tenemos como cristianos para comunicarnos con Dios. Y es el medio en el que participamos en el trabajo de su reino. La oración es una de las formas en las que Dios utiliza para que las cosas ocurran en este mundo. Por eso siempre debemos orar. Hay cosas que a veces no suceden y suceden solo hasta que oramos. Es decir, que nuestro Dios no nos dará lo que le pidamos, aunque lo pidamos con fe, si lo que estamos pidiendo no está de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que hace que muchas de nuestras oraciones sean ineficaces, pues nuestras peticiones, hermanos, no están conforme a su voluntad. Podemos orar con fe, pero recordemos, si no está esa oración conforme a la voluntad de Dios, si no estamos pidiendo conforme a su voluntad, pues es una oración que se vuelve ineficaz. Pues deben estar conforme a su voluntad. Verdaderamente que a todos nos gusta lo que nos dice Mateo 21:22, y todo lo que pidiéremos en oración creyendo lo recibiremos. A todos nos gusta este pasaje, ¿verdad? De que verdaderamente que a todos nos va a parecer este verso. ¿Por qué? Porque nos gusta escuchar que el verso de Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Pero tenemos que comprender que este precioso versículo tenemos que verlo a la luz de lo que nos enseña Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, hermanos, Él nos oye. Es decir, que todo lo que pidiéremos en oración significa que todo lo que pidieres conforme a su voluntad. Todo lo que pidieres en oración significa que todo lo tenemos que pedir conforme a su voluntad. Y muchas veces, hermanos, como cristianos, le damos énfasis a la oración en nuestra vida y descuidamos la lectura de la palabra de Dios. Pensamos que si oramos en casa, no necesitamos congregarnos para escuchar la palabra. Y por eso muchas de nuestras oraciones son ineficaces. Pues por medio de su palabra el Señor nos revela su voluntad. Es necesario, hermanos, como el canto que cantaron los niños el año pasado de lee tu Biblia y ora cada día. Si nos damos cuenta, el leer la palabra de Dios y el buscar su rostro o orar, van juntos. Debo leer la Biblia y orar, como dice el canto de niños. Lee tu Biblia y ora cada día, y tú crecerás. ¿Sí? Y a veces descuidamos esa parte de buscar y de leer la Biblia, de buscar la presencia del Señor, de leer la Biblia, de estudiarla, de meditarla, de memorizarla, porque creemos que con la oración es suficiente. ¿Sí? Sí es algo importante, pero recordemos, pues por medio de su palabra el Señor nos revela su voluntad para que nuestras oraciones sean eficaces. Y a veces solo son oraciones ineficaces, porque no tenemos más allá, no vemos más allá, no entendemos más allá. Necesitamos que nuestras oraciones sean eficaces. ¿Y cómo podemos lograr eso? Leyendo su palabra, estudiando su palabra y buscando el rostro del Señor a través de la oración.
entrando en su presencia. Y nuestras oraciones sean eficaces, pero que también la oración sea conforme a su voluntad. La cuarta característica de la oración eficaz es una oración que se hace desde un corazón limpio. Un corazón limpio, sin rencor, sin resentimientos, sin nada que guarde nuestro corazón. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, orad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué dice este verso? Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando oramos, normalmente lo primero que hacemos es pedirle a Dios, ¿verdad?, muchas cosas. A veces, primeramente lo que hacemos es agradecerle, le damos gracias, le decimos, Señor, gracias por este bonito día, por esta bonita mañana. Dependiendo si vamos al trabajo o estamos en nuestra casa. Y otros a veces sí, oran normalmente y lo primero que hacen es pedirle a Dios el perdón por nuestras ofensas, por nuestros pecados. Pero algo importante y es una pregunta que tenemos que hacer, ¿hemos perdonado nosotros? ¿Tú ya has perdonado a aquellos que te han ofendido? Aquellos a los que tú creías que podías confiar y un día te defraudaron. ¿Tú has perdonado? ¿Los has perdonado? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que cuando estemos orando, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar para que nuestro Dios también nos perdone nuestros pecados. Muchos de nosotros, es algo que deberíamos hacer, hermano, y de ponernos como meta. Y que ya entramos en otro año y estamos en otro año y lo que pasó en el año que pasó, pues olvidarlo. Hacer ese borrón y cuenta nueva y llevar todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados y perdonar a todos aquellos que nos hicieron mal. Y caminar, extendernos a lo que está adelante. Olvidando, como dice Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y prosigamos a la meta. No nos quedemos ahí, hermanos, en el pasado. No vivamos del pasado. Nos estancamos y no crecemos, no avanzamos. Porque solo estamos alimentando esas ofensas. Estamos alimentando y dándole prioridad a algo que no tiene importancia, a algo que no vale la pena, algo que solo nos roba energía y que nos roba eso bonito que tenemos delante de Dios. Tenemos tiempo, hermanos, para buscar al Señor. Mejor ese tiempo que perdemos en pelear, en, no sé, en cosas vanas, en cosas que para nada nos ayudan hacia el camino, es el camino eterno, hacia la presencia del Señor. Despojémonos de eso, de esas cosas, hermanos, y hagamos que nuestras oraciones de hoy en adelante sean unas oraciones eficaces, que sean unas oraciones conforme a la voluntad de Dios, unas oraciones que podamos orar creyendo que Dios lo hará, oraciones que nos van a llevar y que van a ser respondidas por Dios, ¿sí? Que podamos orar creyendo en el Señor. Porque el Señor Jesucristo eso lo dijo, que cuando estemos orando, cuando oramos estemos pensando y digamos, Señor, yo sé que esta persona tal vez no la puedo perdonar, no puedo olvidar esto, no puedo sacarme esto de mi corazón, está ahí y me sigue lastimando, porque eso es tristemente, está en nuestro corazón y nos sigue lastimando, nos sigue haciendo daño. Y el Señor quiere que nosotros dejemos ese pasado atrás, lo olvidemos. Estamos en un año nuevo, hermanos. Hagámonos esa meta, ese propósito de poder ser diferentes, perdonar a aquellos que nos hicieron daño. Tal vez podrás decir, pues, usted no sabe todo el daño que me hicieron, todo lo que me lastimaron. Pues tal vez no, hermano, pero Dios conoce todo. Recordemos en la clase pasada, en el tema pasada, hablamos de que para Dios no hay nada oculto. Dios todo lo conoce. Él conoce nuestro suspiro, Él conoce nuestro corazón. Y creo que eso es lo que
A Dios nos llama el día de hoy a poner todo eso en el altar y digamos, Señor, ya, basta con esta vida, basta con esto. Esta situación no me sirve, no me ayuda de nada. Al contrario, creo que me obstaculiza y me detiene al seguir tu voluntad. Ujú. ¿Y por qué tenemos que perdonar? ¿Para qué? Nos preguntaríamos muchos, ¿para qué perdonar? ¿Para qué olvidar todo eso? Para que nuestro Dios también perdone nuestros pecados y podamos tener un corazón agradable a nuestro Dios. Para cuando nos acerquemos a ese trono de la gracia, para cuando nos acerquemos a Dios, podamos acercarnos confiadamente, creyendo, con fe, y que todo sea conforme a su voluntad y se convierta en una oración eficaz. Esa oración que produce algo, esa oración en la cual podemos ver un resultado, no una oración ineficaz que no produce nada, que solo son palabras y repetidas palabras y repetimos y oramos y volvemos a orar y no vemos ningún resultado. Examinemos nuestro corazón y digámosle, como decía David, examina mi corazón, oh Dios, y conoce mi corazón. Muéstrame si hay algo en mí. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces al perdonar nosotros, Dios también perdona nuestros pecados y podemos tener un corazón agradable a nuestro Dios. Que podamos ser agradables a nuestro Dios, amados hermanos. ¿O acaso tú no quieres ser agradable al Señor? Que podamos entrar a su presencia y podamos verlo, podamos sentir esa fragancia y podamos salir como Moisés, nuestro corazón resplandeciendo y podemos oler ese olor grato de su presencia en nuestras vidas. Podamos ver entonces también nuestra falta de perdón en lugar de afectar a la persona. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios y hacemos oraciones eficaces, también nosotros podemos ver entonces que nuestra falta de perdón, en lugar de afectar a la persona con quien estamos molestos y resentidos, nos afecta a nosotros directamente. Y vuelve estériles nuestras oraciones, vanas. No hay resultado, no hay nada, ineficaces. Démonos cuenta, hermano, lo que les decía ahorita. Olvidemos del pasado, olvidemos todo. ¿Por qué? Porque ciertamente, como dice aquí, nuestra falta de perdón, en lugar de afectar a la persona con la que yo digo que estoy afectada, es que no le hablo porque me trató así, es que yo no puedo perdonarle porque si usted supiera cómo me hizo, no te está no le está afectando a él nada tu falta de perdón. A quien le está afectando todo eso es a ti, es a mí. Con quien estamos molestos no le afecta a él, nos afecta a nosotros directamente y nos vuelve estériles en nuestras oraciones, no hay fruto. Vuelve nuestras oraciones ineficaces, no hay nada, no podemos dar nada, no hay fruto, no hay resultado de ello. ¿Por qué? Porque no hay perdón, porque no podemos perdonar, porque no sabemos olvidar y porque todo lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra voluntad y no a la voluntad ni a la manera de Dios. Debemos rendir nuestro corazón, nuestra vida. Ríndele a Dios todo eso para que tus oraciones se vuelvan eficaces, se vuelvan con fe, se vuelvan creíbles y puedan llegar hasta donde está Dios. Uh-huh. Muchas veces nos preguntan, ¿has orado hoy? Pero quizás la pregunta que debe hacerles hoy es, hablando de esto, es, ¿ya perdonaste hoy? Sí, porque muchos nos preguntan, ¿oraste hoy? Sí, cuando me levanté. Ah, sí, cuando iba a tomar los alimentos, oré. Di gracias, pero a lo mejor, de acuerdo a este verso y lo que hemos estado hablando del perdón, para que nuestra oración se vuelva eficaz, tal vez la pregunta no sería, ¿has orado hoy? Sino, ¿has perdonado hoy? ¿O ya perdonaste hoy? Que eso sea algo que hoy quede en nuestro corazón y nos preguntemos. Arreglemos cuentas, hermanos. El año ya pasó, estamos en un año nuevo y creo que debemos caminar a la luz de nuestro Señor por un camino nuevo, caminar hacia Sion. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, esa es nuestra visión. Caminar, llegar a Sion, cumplir el propósito al cual Dios nos ha llamado. Sí. No nos quedemos ahí y tampoco nos dudemos. Requemos que con la duda pecamos, desconfiamos, dudamos de que Dios lo puede todo, de que Dios es poderoso
y de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestra vida. No dudemos, no entristezcamos el corazón con nuestras dudas, con nuestra falta de fe, con nuestra falta de perdón. Perdonemos. Finalmente, hermanos, por medio de lo que hoy hemos aprendido, podemos hacer una reflexión sobre nuestras oraciones y preguntarnos. Pregúntate. Yo me pregunto. Preguntémonos cada uno de nosotros. ¿Son eficaces mis oraciones? Si no lo son, entonces ya tenemos la respuesta de Dios de todas aquellas cosas que tenemos que mejorar para que podamos recibir la bendición que tanto anhelamos, para que podamos recibir esa respuesta, para que podamos tener algo, para que nuestra oración sea eficaz y podamos recibir algo, podamos obtener algo. Que yo pueda recibir aquello, sí, en el tiempo de Dios, pero que lo que yo pida sea conforme a su voluntad. Amén. Que yo pueda y que tú puedas también hacer esas oraciones eficaces con esas características que aprendimos hoy, haciendo su voluntad. ¿Sí? Que la primera fue que sea una oración de fe. Una oración eficaz, una oración que agrade a Dios. Una oración de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La segunda que vimos de la oración eficaz es orar sin dudar. Que oremos sin dudar. Primero oremos con fe, pero sin dudar. ¿Sí? Como dice Santiago. Que pidamos con fe, no dudando nada. Que nuestras oraciones de hoy en adelante sean con fe, sin dudar. Olvidemos la duda. Y la tercera característica fue de la oración, que sea una oración eficaz. ¿Sí? Para que sea una oración eficaz, una oración conforme a la voluntad de Dios, conforme a su voluntad. Con fe, ¿sí? No dudando y que sea conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Que esta es, que como dice Juan, que esta sea la confianza que tenemos en Él, que pidamos, que si pedimos alguna cosa que sea conforme a su voluntad, creyendo que Él nos oye. Y que si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, ¿verdad? Entonces, hermanos, la cuarta característica fue que una oración eficaz es la que se hace desde un corazón limpio, sin rencor, sin resentimientos. Olvidemos el pasado. Entonces, que el anhelo de nuestro corazón sea que podamos hacer solamente oraciones eficaces para que podamos recibir esa bendición del Señor. Y que estemos confiados en que Dios va a responder a su hora, en su tiempo y en su momento, pero conforme a su voluntad. Amén. Oremos. Señor, gracias te doy en esta hora, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas una vez más y queremos que esta palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que no dudemos, Señor, que hagamos las cosas conforme a tu voluntad, que confiemos en ti, porque sabemos que tú, Señor, eres el único Señor que nos dará lo que necesitamos, pero siempre, Señor, en tu momento perfecto y conforme a tu voluntad. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque una vez más nos hablas y nos das de ti, y que, Señor, podamos poner en práctica esta palabra, que podamos olvidar todas aquellas cosas y que podamos perdonar. A través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Nos vemos el próximo miércoles. Dios les bendice.